¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gusto en saludarlos, amigos. Es un placer estar aquí con ustedes. Estamos en la sesión número 18 del podcast Supply Chain Energy, el podcast. Un espacio para platicar con amigos, profesionales, expertos en temas de energía, cadena de suministro, sostenibilidad y todos estos temas que por demás a mí me gustan y me encantan. Y por eso tengo a bien a charlar justamente con expertos, con las personas que saben. En esta tarde estaremos charlando de el riesgo en el sector energético, en las operaciones de campo. Y para eso tengo a bien un muy buen invitado, un buen amigo, Miguel Ángel Plata, con quien hemos colaborado en varias ocasiones y él se dedica, es un experto justamente en temas de riesgo. Mike, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Will, buenas tardes, ¿cómo estás tú? Yo muy bien, acá estamos. Gracias por Perfecto. la invitación. No, al contrario, gracias a ti. Desde que pensé el tema riesgos, traído en mente platicar contigo, ¿no? Justamente por tu trayectoria, Gracias. hemos compartido en varias empresas, hemos estado justamente en estos estudios y estas valoraciones dentro del sector, ¿no? De las operaciones. Y bueno, tú tienes mucha experiencia en campo, justamente, que es lo que queremos compartir con la comunidad, con los chavos, con los profesionales, ¿no? Y me gustaría, Mike, iniciar esta charla contigo preguntándote, bueno, pidiéndote un poco cómo ha sido tu trayectoria y cómo has dado ese salto a emprender, a empresario, porque también esa ha sido una historia de éxito que quiero también que compartas, ¿no? Y bueno, que justamente de esos detalles, cómo ha sido tu trayectoria. Debo decir, Miguel, Mike, es director de la consultora Gestión 360 y ya tiene, agrupa también algunas otras empresas subsidiarias que son parte del ecosistema y del portafolio de servicios. Mike, adelante, Mike. Gracias Will, sobre todo por esa introducción. De verdad que pues creo que hemos compartido en diferentes, hemos tenido la oportunidad de compartir y de convivir en diferentes empresas Ujú. y con diferentes objetivos, algunas y en algunos momentos en sus inicios, ¿no? Como Perfecto, la última perfecto. que estuvimos. Y pero han sido 20 años, nuestro servidor tiene más de 20 años de experiencia en el sector, sobre todo en el sector hidrocarburos. Iniciamos en el 2003, 2004 más o menos, Wow. en, Ahora. este, en diversas empresas. Primero en alguna ahí de mantenimiento, servicios y esto. Posteriormente tuvimos la oportunidad de estar en Pemex como outsourcing y Ok. donde, bueno, aprendimos bastante. Sabemos que por allá del 2003, 2004 en Reynosa, Ujú. era el auge del gas. Me acuerdo que el gobierno del presidente Fox estaba invirtiendo demasiado en temas de gas. Ujú. Y por ejemplo, el activo Integral Burgos, que es donde digamos que nos iniciamos en la industria petrolera o en el sector hidrocarburos, Ajá. producía alrededor de 1.500 millones de pies cúbicos diarios de Wow. gas. En su Wow. momento, o sea, la inversión era mil tremenda. quinientos millones de pies cúbicos de gas. Wow. Sí, 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 sí. Y por ejemplo, se perforaban 400 pozos al año, o sea, es decir, más de un pozo diario. O Y sea, ya. imagínate, era Wow. una actividad tremenda. ¿Cómo le Sí, llaman? sí, sí, sí. Perforación en serie, ¿no? Prácticamente. Sí, 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 o sea, era una locura, como posteriormente lo fue en Costa Rica y en lo que fue el activo de terciario, ¿no? Aceite del Golfo, aceite terciario del Golfo. Ok. Y pues ahí empezamos y ya dentro del sector, como en la parte de auditorías, etcétera, Ujú. y posteriormente brincamos a la parte de procesos, que es prácticamente donde donde nos alineamos exactamente con el tema de riesgos, sobre Ya. todo riesgos en los procesos, ¿no? Ajá. Después, bueno, anduvimos en la construcción, porque pues, finalmente eres outsourcing y tienes que buscar algunas otras Desde oportunidades, luego, sobre sí. todo, Tiene que ¿no? seguir. Ajá. Pero la experiencia, el conocimiento, las amistades y todo se dejan, se crean. Ujú.
finalmente vamos a dar otra vez a Veracruz al gas, al tema del gas, y ahí andaban produciendo como 800 millones, 600 Ok, millones también, ok, más o menos. Y es que eran datos muy, muy duros que que nos hacían ver el universo del gas, ¿no? En ese ok, momento, cómo estaban las inversiones, cuáles eran los objetivos energéticos del país, sobre todo la estrategia energética del país. Ya lo vas comprendiendo con el tiempo, ¿no? Cuando ajá, empiezas a visualizar ese tipo de... De ahí empezamos, creo, a traer gas de Bolivia y eso. ok, Entonces, ok, ok, pero bueno, al final tuvimos la oportunidad también de estar dentro de lo que te comentaba del aceite terciario del Golfo, lo que fue ATG, que ok. bueno, se tenía pues, la esperanza que fuera como el repuesto de Cantarell, que bueno, es complicado, ¿no? Sabemos que Cantarell y su producción siempre es la Histórico, número ¿no? uno en el país. Ujú, sí, Histórica, sí, sí. histórica, sí. Sí, claro. Y acá pues se esperaba que fuera algo así, pues con la declinación, se hablaba mucho de la declinación de Cantarell, había que sustituir esos Compensar un barriles que se poco estaban el... perdiendo, sí, compensar, hacer esa compensación. Desgraciadamente, pues es una zona muy complicada, ¿no? Este, y pues no, no funcionó como tal, pues la estrategia, bueno, la Ya, estrategia del país, ¿no? Y de ahí nos vamos enrolando en el tema seguimos en el tema de riesgos. Mi carrera es ok. en la parte de seguridad, Sí, güey. seguridad en los procesos, Ajá, etcétera, ¿no? Entonces empezamos. Y uno de los saltos, digamos, esos saltos cuánticos que das es en Veracruz precisamente, ajá, donde pues tuvimos un mentor ahí muy, muy retador, un ajá, jefe ajá, muy retador, ese tipo de ayudas que le dices, pues tienes que hacerlo, ajá. y te metes, ¿no? Te envuelves. Al Ese final, coacheo que te va poniendo la exacto. vara, aquí, aquí. Sí, 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 sí. Ahí es donde empezamos a entender un poquito el tema de análisis de riesgos, de los procesos, qué son los riesgos, cómo actuar. Por ejemplo, yo me encargaba de difundir lo que eran los planes de respuesta a emergencias a la comunidad, Ok. al personal, etcétera. Entonces, hacíamos toda esa parte, hacíamos la supervisión también, de Ahí ya proveedores, estabas con contratistas. Halliburton. No, todavía no, Todavía estaba no. en en un outsourcing. Ok, ok. Y pero me daba risa porque decía nuestro jefe, es que yo soy de Pemex, pero él era el único y nosotros todos los demás éramos de outsourcing. Entonces, sí, él era el único y todos los demás éramos outsourcing. Pero la verdad es que era un ambiente muy, muy padre, se trabajaba muy, muy, muy bien, o sea, con exigencia y todo, pero que te digo que al final eso es lo que hoy en día nos tiene aquí, ¿no? O O sea, sea, esa escuela, ese empuje, exactamente, sí, esa ese escuela era motivo, ese tú puedes más adelante. tienes que estudiar, tienes que prepararte, tienes que analizar. Aplicamos un poquito de reingeniería, Ujú, despedazábamos las cosas y veíamos después cómo lo hacíamos ujú. o sea, muchas cosas que retadoras, pero que al final nos tienen hoy en día aquí, ¿no? Ese es el resultado Ya, de lo que hoy somos. irte forjando. Y después es cuando nos vamos a Halliburton. Ya cuando me voy a Halliburton, ya ahí llegué al ATG, al aceite terciario de Golfo. Ujú. Traíamos cuatro equipos con él, Halliburton con Pemex. Y me daba un poquito de temor porque yo no había trabajado en el equipo de perforación como tal, ¿no? O Ok, sea, pues íbamos, ok. hacíamos algunas auditorías, revisábamos, y mi área Siempre era las más primeras hacia la... veces es como que medio, te da como que, Sí, ¿no? sí, La sí. sensación, sí, sí, sí. Íbamos mucho hacia yo estaba muy enfocado en la parte de producción, el manejo de la producción, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, pero ya perforación, Es otra dices, ay, dinámica. no. Son dos Sí, es otra dinámicas dinámica diferentes. totalmente, sí, Dos dinámicas totalmente, diferentes. total. Por ejemplo, pues, para empezar 21 por 21 días por 21 y bueno, pero es una oportunidad porque también tienes esa chance de aprender, Ujú. de leer, de entrenarte un poquito más. Y fue bastante educativo, aprendimos bastante Ok. de bulto, le digo yo, en Ajá. campo, y de verdad que al final, pues también va siendo integral mi perfil. El perfil
Es más integral, te digo, es manejo de la producción, Ajá, la perforación, para la parte de perforación, la parte de reparación de pozos que después nos toca ver, la parte de, yo ya había visto la parte de construcción porque en el Inter entre Reynosa y Veracruz yo trabajé en una constructora, ok. entonces ya habíamos estado, Te pero tocó la también parte de la obra civil y toda esa parte. sí, vamos viendo la construcción de plataformas, vamos aprendiendo de eso y y obviamente pues te vas haciendo, tu perfil se va haciendo más integral Ajá. la parte de exploración también. Entonces empiezas Y a completar vas cubriendo todas las diferentes etapas o los diferentes proyectos que de alguna manera son como que piezas dentro de todo el rompecabezas de sacar el exactamente, hidrocarburo, ¿no? De llevarlo exactamente, sí, a sí, una sí. estación, a una planta. Y aparte, por ejemplo, con Halliburton, después de los equipos de perforación, de la parte de perforación y todo, me toca ver desarrollo sustentable, por ejemplo, ¿no? Esa interacción con las comunidades, Ujú. entender un poquito cuál es la visión que las comunidades tienen de la industria. Nuestra industria es una industria muy invasiva, Ajá. muy fuerte, vaya, Sí. en el tema de contaminación, tiene una tremenda irrupción social, cambia muchas cosas. Yo pude percibir muchos cambios que no correspondían al desarrollo normal de una comunidad, ¿no? Por ejemplo, a veces, pues también hasta cambios sociales, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, de la parte de perforación, de los equipos de perforación, muchos extranjeros se quedaron en México hoy en esas comunidades y ahora veías niños rubios, ¿no? Bastantes niños rubios. Y tú dices, ¿de Comunitarios dónde pero salieron? rubios. Sí, 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 sí. Tú dices, bueno, está bien, ¿no? Qué padre. Y vas así, vas viendo ese impacto, ¿no? Ujú. Sí, sí. Entonces, pues nos toca un poquito manejar ese tema con la empresa, con el mismo cliente Ujú. y hasta gestoría, ¿no? Entonces te digo, empiezas a hacer una integración total que vas entendiendo cada uno de digo, a lo largo de 20 años, pues hemos ido forjando ese perfil, ¿no? Tantos proyectos que te toca ver, ¿no? Sí, Ahí en campo y y, demás. Y y cada uno por es un ejemplo, reto. Cada uno es un reto perdón, diferente. Cada uno es un reto diferente, ¿no? sí, totalmente diferente, totalmente diferente. Estuvimos le llamaban laboratorio de campo, Ujú. y en ese laboratorio de campo, pues es un mini activo, ¿no? Un mini activo de producción y es donde ves todas las diversas aristas. Ajá. Teníamos equipos de perforación, equipos de reparación, tres, cuatro frentes de construcción, los 44, 45 pozos en producción, este, Traías prácticamente toda la gama, ¿no? sí, De toda un la gama. campo, la parte de la producción, que son servicios recurrentes, ¿no? Ya sea bombeos, químicos, ¿no? Estimulaciones de algunos de los pozos. Por el otro lado tenían la obra civil, ir trabajando con infraestructura para la construcción de los caminos, las macroperas. Por el otro lado la reparación de pozos y por el otro lado la perforación. Traías el Todo, paquete completo. todo, Sí. absolutamente todo. Entonces, todo lo que es lo que se llama upstream, Sí. todo. Y ya después, y cuando entramos al tema de la consultoría, empezamos a ver el downstream, ¿no? Que Ujú. es otra parte, digamos, que del sector, ¿no? Ya. Y que pues también eso es totalmente diferente, ¿no? Todos los Sí. procesos son totalmente diferentes dentro de la industria. Y y pues otras industrias, ¿no? También empiezas a ver, estar en el tema de gasolineras, de gaseras, o sea, todo lo relacionado. Ya no es Y campo y que ahora es más allá, es infraestructura, es unas más instalaciones. infraestructura, sí. Sí. Y yo siempre he sido de la opinión de que si tú tienes que ser, sobre todo como ingeniero, ¿no? Tienes Ajá. que ser, yo soy ingeniero industrial muchas veces nos decían, ay, es que el industrial, ¿para qué sirve, no? El Aquí Tubolai, ¿no? sí, 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 es el AE, ¿no? Con Ajá. casco. Pero al final, no, te das cuenta que pues, son procesos, ¿no? Sí, sí. Bueno, manejamos temas ambientales, ¿no? O sea, hacemos diagnósticos ambientales, etcétera, ¿no? Y al final, pues, ya después de ese tiempo en esta empresa que es Halliburton, pues tomamos como la decisión de empezarle a buscar por nuestra cuenta, Por tu propia pues ya con iniciativa.
Sí, sí, sí. Pues la verdad es que antes, todas las estancias o todas las partes, las empresas, los lugares donde he estado, han sido bastante formativos, ¿no? Por ejemplo, Halliburton tiene una visión de formar personal, o sea, formar a las personas de tal manera que de verdad que te cambia la visión. Sí, sí, Aparte, pues sí. tiene una visión global, ¿no? Orgullosamente también, ¿no? Haber Sí, participado con Halliburton, una gran empresa, muy institucional, de mucha formación de sus profesionales, desde luego. así es. Sí, Grandes sí, y amigos también, todavía ya, grandes amigos todavía. sí, grandes amigos que se quedaron ahí. De hecho, por ejemplo, pues también como que se da mucho dentro de esta industria y sobre todo con estas grandes empresas, esa visión de formar y de desarrollar personal. Te digo yo, ya en su momento fue como, dije, bueno, mm, creo que hay algo más afuera de aquí, ¿no? Ya, Y bueno, al final, pues tomamos la decisión de salir independizarte, sí, emprender. independizarme. Digo, es un reto porque sí, como decías tú, como empresario, como empresa, es un reto porque es soltar lo que tienes seguro. No es, Eh, no es fácil de manejar esa no, circunstancia. Estar no, acostumbrado a la para seguridad y luego de repente meterte a la incertidumbre del próximo ingreso, ese puede ser una semana, sí, puede ser 6 meses, ¿no? sí, sí, sí. Si no sabes, o sea, y empiezas a tener que armar tus planes, tener tus planes de mercado. Ahora sí que empiezas a gestionar tus riesgos Ujú. y a tener tus planes de respuesta a emergencia, ¿no? Sí, Porque sí, de verdad que es soltarlo seguro. ya, Pero bueno, al final de cuentas no nos arrepentimos, aquí estamos y qué nos ha bueno. ido bastante bien. Y- Hemos tenido mucho desarrollo, nos hemos diversificado un poco y hemos atendido, sobre todo con una visión de darle al cliente un servicio siempre que supere sus expectativas, ¿no? Y de ser sobre todo quien le dé una respuesta a sus necesidades. Ya. De Sale, la consultora ahorita, desde tu empresa y el grupo, traes, prácticamente le das servicios en temas de riesgo a diferentes compañías, ¿no? sí, a Prestadoras de diferentes servicio, empresas, operadoras, distribuidoras, ¿no? de Logísticas, todo. que estás en toda la cadena, ¿no? Sí, 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 casi en todo. Y, por ejemplo, con el tema de lo que es la cadena de suministros, por ejemplo, en transporte de hidrocarburos, transporte de materiales, Ok. sobre todo, por ejemplo, en el de hidrocarburos, pues la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente te pide ciertos requisitos, Por tener un supuesto. sistema de administración, etcétera. Entonces, bueno, finalmente también apoyamos toda esa parte, esa cadena en la ejecución de diversos estudios, análisis, etcétera. Ujú. Entonces, al final todo es un riesgo, ¿no? Y en la Sí, cadena sí, de sí. suministros tenemos muchos riesgos que deben de ser visualizados, sobre todo, Ajá, identificados, analizados y que puedan gestionarse de tal manera que el riesgo no se vea en tu operación, sobre todo, no se vea incrementado. Por ejemplo, algo que es muy importante cuando estás perforando un pozo ujú. es tener identificado aquellos proveedores críticos que van Que a participan tirarte, dentro de ajá, la actividad sí, principal del... Ujú. imagínate una renta de un equipo de perforación diaria, pues andan como de entre los 20 a los $30,000 diarios. Dependiendo, pero Sí, hay hasta más, dependiendo, 20, sí, sí, 30, claro. 40, 50, Ajá. dependiendo de la capacidad, ¿no? Sí, sí, sí. Imagínate que por un proveedor tengas parada el equipo y no puedas perforar porque, no sé, te falta bentonita, porque Un te suministro. falta diésel, por ejemplo, para el lodo, Ujú. o te falta este, los detectores, por ejemplo, de Ujú. algunas, ¿no? Por ejemplo. Agua mismo, Sí, ¿no? A sí, veces ha sí. pasado que, oye, es que no hay agua, no, Ya, no para perforar, para perforación, no, ya, ya, no ya, podemos ya me pasar tocó esa del, porque me tocó a mí la del diésel. Oye, no está, ya no le ha llegado el suministro al rig contractor a buscar diésel, ¿no? El backup, buscar el sí, respaldo sí, para sí, sí. asegurar que el diésel llegase y continuase la operación. En alguna ocasión, me acuerdo,
en Poza Rica, en el área de Papantla, en un pozo, en un remolino. Estábamos perforando y el propietario, oye, voy a cerrar porque no me han pagado mis afectaciones. Ok, Híjole, ¿y cómo le haces, no? O sea, ese es un riesgo, ¿no? Tenemos riesgos de sociales, ¿no? Ese es un riesgo social en el cual, pues, tienes que tener una manera de administrarlo y que no pueda, y que no vaya a impactar tu operación. Porque como decíamos, ¿no? 40,000, 30,000 dólares, 20,000 dólares diarios tiene el y impacto. luego son cierres de 2, 3 días, o sea, imagínate. Sí. Entonces, incrementa tus costos de operación y tu margen y el margen de ganancia de la empresa pues Exacto. se ve reducido, Va ¿no? mermándose, ¿no? Entonces, sí, Te iba a preguntar, en una operación de campo, pues desde luego está inherente, inmersos muchos riesgos, ¿no? Los operativos, los mecánicos, los comunitarios, los sindicales, ¿no? Inclusive a veces hasta los comerciales, hay muchos riesgos, ¿no? Pero pensando en los operativos y donde está también ahí tienes una gran fortaleza y experiencia. ¿Ustedes cómo hacen esa valoración, esa revisión, ¿no? Porque hasta cerrar un portón puede implicar un riesgo, ¿no? Con machucarse un dedo, ¿no? ¿Cómo sí, hacen esa bueno, valoración? tenemos, por ejemplo, hay ciertos requerimientos, obviamente. Por ejemplo, para perforar un pozo, pues tienes que presentar un análisis de riesgo de proceso, Ajá, tener tu plan de respuesta a emergencia. Pero bueno, por ejemplo, en este caso, cabe mencionar que hay riesgos que nosotros llamamos como ah, los riesgos subjetivos, que como decías, son aquellos que son de un machucón, que ujú, lastimarse, esos ya están ahí, ¿no? Son sí, riesgos que existen y que de una u otra manera no puedes, eh, vas a eliminarlos, vas a mitigar, pero ujú, bueno, son existentes. Y nosotros, por ejemplo, nos encargamos de la parte de operativa, ¿no? En la parte del pozo, por ejemplo, ok, analizamos. Tenemos un equipo de ingenieros que trabajan con un servidor y todo un equipo que siempre está con nosotros, de conmigo. especialistas, de Y profesionales, ajá, ¿mande? de profesionistas, de Sí, profesionales, sí, sí, perdón. sí. Que Ujú. hacen el análisis de cada una de las etapas de la perforación de un pozo Ok, ok, y se analiza, ¿no? Tenemos una serie o sea, se emiten una serie de recomendaciones. Hacemos, por ejemplo, la simulación, el análisis cuantitativo del riesgo, mediante pues, diversas metodologías. Y como, por ejemplo, en la parte cualitativa tenemos un HACCP, tenemos un WARIF, tenemos FMA, o sea, diferentes metodologías que nos ayudan a identificar estos riesgos, a evaluarlos, y hacer recomendaciones que puedan mitigar sobre todo ok, reducir el riesgo de tal manera que pues pueda entrar en concesión. parámetros exactamente normales o con ciertas tolerancias para que puedan operar. Tenemos otras metodologías que, por ejemplo, como te decía, esos riesgos subjetivos también los puedes identificar y establecer por ejemplo, una matriz de riesgo del equipo donde haces como una sábana y Ujú, tienes todos tus riesgos, machucones, caídas en el mismo nivel, a diferente nivel, golpeado por objetos en la cabeza, etcétera, etcétera y una serie de recomendaciones o aplicación de diversos programas. Por ajá, ejemplo, hay algunos programas que llamaban prevención de objetos caídos. objetos caídos, Por ¿no? ejemplo, en el equipo de perforación, pues imagínate que en la changuera se Ajá, le caiga una una herramienta llave, a una los dos herramienta. pisos, ¿no? Ujú, Por mucho casco que traigas, una llave o algo sí, va adquiriendo una velocidad y pues su impacto es diferente, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones también las evaluamos, tenemos diversas metodologías para evaluarlo y hacer una serie de recomendaciones. ok, Te digo, ya en la parte de la operación, pues son temas muy específicos para la evaluación del riesgo. sí, sí, sí. Sabemos que el riesgo existe
siempre y donde quiera que vamos, es más, hasta el respirar es un riesgo a veces, ¿no? Sí, sí, sí. Hay gente que dice, ay, no, es que aquí no hay riesgo. No, sí, para todo, en todo tenemos riesgo, ¿no? Es algo que ya Está viene con inherente, está nosotros, ¿no? intrínseco en nuestras Sí, actividades, es ¿no? intrínseco, Ujú, sí, exactamente, ya es parte de nuestro existir. ujú. Eh, Desde que empiezas a vivir, ya existe un riesgo, ¿no? Pero pues tienes que establecer, identificarlo, evaluarlo, planificar la respuesta al riesgo, e implementar controles, etcétera. Y lo hacemos diario, ¿no? Desde que nos levantamos, es más, durmiendo, tenemos una gestión de riesgo, ¿no? Si hay personas que padecen de reflujo, etcétera, entonces, pues es complicado Sí. y tienen que asumir ciertos controles para poder, no subsistir, digo. Sí, sí, sí. Oye, May, yo, fíjate, y algo que yo tengo muy claro desde mi trinchera de cadena de suministros y cuando platico con un especialista, experto, proveedor, prestador de servicios, algo que es una fortaleza, una valía de ustedes es que pues ven no solo a un cliente, ven a muchos clientes. Y eso también nutre, ¿no? De repente los que estamos de este lado, así yo tengo esta problemática, así, así. Y resulta que el contratista pues ya vio esta problemática con N cantidad de contratistas, perdón, de clientes. Entonces, eso también los enriquece, ¿no? Como prestador de servicios. Y de hecho, fíjate que en algún momento, recuerdo un cliente, estaba haciendo su análisis, hicimos su análisis de riesgo para su batería, una batería de separación de aceite. Ujú. Y en la parte de los tanques, cuando formulamos el escenario, un escenario de riesgo, en el peor caso, caso más común, caso más probable, perdón, o caso Ajá, alterno, y en el peor caso, eh, le formulamos que había una fuga, una fuga de aceite, ujú, y que pues la nube viajaba y encontraba una chispa, ¿no? ajá. Y bueno, tenía ahí un incendio. Ignición. Bueno, ajá, y en una ocasión, y regresando después, iban a perforar un pozo y me dice, oye, ¿sabes qué? Es que, este, ¿te acuerdas del análisis de riesgo que hiciste para la batería? Y yo, sí. ¿Y te acuerdas del escenario del peor caso? Sí. Bueno, igualito sucedió. Wow. Y le digo, "A lo bueno es que, qué bueno que lo está planteado en el análisis de Ajá. riesgo. Lo malo es que no se tomaron las medidas para mitigarlo, ¿no? Ok, Las medidas que se recomendaron para mitigar ok. que ocurriera. Así Y hizo el digo, al análisis, final, se consideró el escenario, más no lo vieron tan sí, sí, sí. improbable, me imagino, ¿no? Sí, es que muchos piensan que un documento como un análisis de riesgo, por ejemplo, es un documento muerto. Ajá. Y realmente no. ¿Por qué? Porque uno de los requerimientos es que tenga lo que es el registro histórico Ujú. de eventos en actividades similares, ¿no? Por Ajá, ejemplo, ajá. suceden cosas y nosotros los vamos registrando. Tenemos un récord y se registran todas esas actividades. Y por ejemplo, cuando hacemos planteamos ese documento, reponemos todos esos eventos Esos. históricos. Y hay diferentes fuentes, ¿no? Sí, sí. Nosotros además consultamos diferentes fuentes, aparte de lo que ya Lo que tienes de vamos recogiendo. estadística, pero aparte los otros que no se han presentado, ¿no? Sí, sí, De ahí nace exactamente. la teoría esta del cisne negro, ¿no? No sé si la has escuchado de Nassim Taleb, que dice que como el riesgo de lo altamente improbable, ¿no? De algo que no es estadísticamente se ha presentado, pero cuando se Allá, presenta, ajá. ¡pum! Impacto importante. Ajá, es como por ejemplo lo que dicen de los aviones, el transporte, ¿no? Ujú. ¿Cuál es el transporte más seguro? Bueno, un avión, ¿no? ¿Por qué? Porque la frecuencia de su riesgo, de que ocurre algo, perdón, pues Muy baja. es muy nula, ¿no? Muy baja, sí, muy baja. Pero cuando ocurre, su consecuencia es tremenda. Sí. O sea, al final, por ejemplo, el tema de riesgo es riesgo igual a frecuencia por consecuencia, ¿no? Ya. Entonces, por ejemplo, pues es más
frecuente que haya choques en vehículos, en automotores, en un carro, en un auto, a que haya pues un accidente en un avión. Pero Sí, claro. si tú chocas con tu carro, pues no, a lo mejor solo fue un golpecito, no te pasa nada a ti, pero si hay un accidente con un avión, pues Ya es altamente hasta, probable, ¿no? Altamente sí, sí, probable, sí. ¿no? Oye, y No, hablando ahorita, su hablando, consecuencia es más grave, su consecuencia es más grave. La probabilidad es más baja, pero tienes su razón, consecuencia es más el grave. impacto es más grave, sí, tienes razón. Es como, por ejemplo, decían, uno, ¿cuáles son los vehículos que más accidentes tienen? Por ejemplo, hablaban del Suru, ¿no? Ujú. ¿Pero por qué? Porque el Suru se usaba mucho para el taxi, No, 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 ¿no? no, no, Y estaban con mayor frecuencia está muy circulando, expuesto. sí, muy expuestos. Algo que dicen, y muchos, ¿no? Dicen, ay, es que las mujeres son muy malas para manejar. Pero si tú revisas, las frecuencias de accidentes son más en hombres. O sea, pero porque la exposición es más alta, Más ¿no? grande, ok. Muchas veces, ¿no? O sea, y digo, no es cierto que la mujer sea mala para manejar, hay hombres que también somos pésimos o somos pésimos. Sí, 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 entonces, Sí, pero el tema es la exposición, ¿no? sí, La exposición, hay más hombres manejando, obviamente tienen más accidentes. De hecho, las mujeres casi sus índice, estadísticas son más bajas. ok, La probabilidad de que una mujer choque pues, es más baja en estadísticas. ok. Oye, hablando de estadística, y dicho sea de paso, los vehículos en términos de incidentes dentro del sector hidrocarburos es relativamente alto, ¿no? O sea, como que muy, sobre todo, oye, evidentemente, operaciones terrestres, ¿no? Pero por el flujo de vehículos también y la exposición y por andar en zonas de brechas y demás, es alto, ¿no? El índice. Sí, sí, sí. De hecho, la mayoría de las empresas, y luego dicen, oye, es que esta empresa se dedica a cuidar carros o cuál es su... No, es que el tema es que es muy frecuente, ¿no? O Ajá. sea, hay muchos accidentes. Yo me acuerdo mucho en Poza Rica cuando estaba lo de 2009, 2008, 2009, Ajá. 2010. Ajá. Había una tremenda, o sea, para empezar según el censo decía que en Poza Rica había 120,000 personas Costa Rica. y habían 130,000 vehículos. Wow. Ajá. O sea, había más de un vehículo por persona. En los picos altos de operación, ok. Ajá, ajá, lo que fue 2008, 2009, 2010, Ya, que ok, fue te cuando sigo, te sigo. teníamos el boom petrolero en la región por el tema del aceite terciario del Golfo, lo que fue Chicontepec. Ujú. Pero pues había un montón de vehículos circulando en la ciudad Ya. y había una serie de accidentes tremendas, o sea, era Ok, tiro por viaje, tiro por viaje, tiro por viaje. ya, ya. Había accidentes, pero obviamente pues es la exposición, Al- es tremenda. sí. Yo, Algo que es muy común dentro lo que decíamos, de la cadena de suministros, se da mucho la carencia de materiales o desastres naturales, por ujú, ejemplo. Me acuerdo diversos eventos que sucedieron en la región, en diferentes regiones, ujú. pero tienes que también tener una serie de controles específicos que puedan ayudarte a Sí. administrar esos riesgos. Sí, desde luego. Y luego nosotros decíamos también, hay que tener plan B, plan C y plan Z a veces, ¿no? Sí, Eh, sí, sí, un sí. caso que me tocó hace poco, año pasado, antepasado, en el Waste Management, la retro se descompone. Bueno, ahí está el backup. Llega el backup, se descompone el backup. Bueno, llega la otra, hasta la cuarta, que tú ya empiezas a tener que ubicar a otras que ya no traes en el radar y por la continuidad operativa, ¿no? Entonces, ahí esas circunstancias, pues se pueden presentar, ¿no? Se pueden presentar. Y ahí es donde, por ejemplo, te digo, por ejemplo, la PIQ2 nos pide que hagamos una administración. En casi todos los sistemas de gestión hoy en día
pues Ajá, su enfoque es hacia el riesgo, ¿no? Hacia la gestión del riesgo. ajá. Y pues te dice precisamente eso, ¿no? Que identifiques esos proveedores, ¿no? Que tengas identificados esos proveedores críticos. Ya. Obviamente, por ejemplo, si vas a hacer una excavación, pues tienes que tener identificado una excavadora y como dices, 10 más por si cualquier cosa, ¿no? Digo, no es lo deseable, pero en nuestra industria sí sucede, ¿no? Es, co- Es complicado. que a veces la industria de los hidrocarburos o energéticos o alguno de los proyectos tiene identificado los críticos y de repente algo que es relativamente misceláneo, pero se necesita en ese timing, y eso puede ser hasta agua, como decías tú, evidentemente el diésel, ¿no? Pero la limpieza del camper, el suministro el comisariato en el camper, ¿no? Todo ese tipo de cosas se puede convertir en algo complejo, ¿no? Bueno, no vamos lejos. En la región sur, tú sabes que se da mucho el tema del robo de cable, ¿no? Ok, Yo me acuerdo que en los equipos de perforación, o sea, iban y con machete en mano cortaban el cableado eléctrico del equipo de perforación cuando estamos haciendo la mudanza. ajá, Entonces, sí, eso te retrasa la instalación del equipo ujú. y pues la cuenta sigue y sigue moviéndose, ¿no? Entonces, imagínate, entonces, lo que se hizo fue contratar, pues, de vigilancia, ¿no? Sí, Vigilancia de la Policía Auxiliar de Tabasco ya, para que nos pudieran ayudar con ello, con ese tema y poder, continuar la nuestra continuidad. operación. A Pero, ver, por ejemplo, pues un cableado de eso pues, estaba arriba de $100,000, ¿no? O sea, imagínate. ahorita el tema de cables, me acordé también de un caso también moviendo el equipo, pasando por unas comunidades, hablando de cables. Era un equipo de Ajá. workover, un equipo workover, también pasando por la comunidad, y hay de estos cables eléctricos en la comunidad. Una parte del equipo, pues no la libraron, enganchó ese cable y lo reventó. La comunidad sin luz, hablando de riesgos, ¿no? De estos riesgos a veces inverosímiles, a veces extraordinarios, ¿no? Pero riesgos al fin que se pueden presentar, Sí, ¿no? claro. Sin luz la comunidad, pues evidentemente parado el equipo, ¿no? Y los Sí, planes ya no, y están. aparte la comunidad inconforme, ¿no? La Sí, tenías encima, ¿no? sí, 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 de verdad que el riesgo en nuestra industria y en todas, ¿no? Realmente en la mayoría, en todas las actividades, digamos que si no hiciéramos nada, no habría riesgo, pero aún así dependemos de factores externos, ¿no? Porque pues al rato, por ejemplo, ya te viene un huracán, ya te viene un terremoto, ya te viene algún fenómeno, alguna algo situación fuera de ahí. control, extraordinario. Ajá, entonces, en todas las actividades humanas está involucrado cierto nivel de riesgo. Aquí la cuestión es lo que haces con ese riesgo, cómo lo administras, Ok. de qué manera lo gestionas para que reduzcas el impacto a tus operaciones. Ujú. Pero antes de aplicar todo ese tipo de medidas, pues tienes que tener claro y bien identificados. Yo recuerdo que, por ejemplo, teníamos clientes que nos pedían precisamente eso, ¿no? La identificación de todos sus riesgos en su operación. Ujú. Y hicimos en algún momento unas sábanas donde estaban lo que te decía, los riesgos subjetivos y sus riesgos operacionales de diferentes actividades, como Ya. el manejo de la producción, la perforación, la reparación de pozos, casi todas, compresión, por ejemplo, si tenían gas en algunos lados. Entonces, una vez que los identificas, pues ya puedes de manera más clara establecer medidas que ayuden a su mitigación o a su control y te permitan operar de manera segura. Lo que siempre vamos a buscar, o sea, hay diferentes aspectos, ¿no? Y depende mucho de la organización cuáles son los que quiere cuidar, ¿no? Por ejemplo, Pemex dice, yo quiero que me identifiques las consecuencias
para la población, Ajá. para el personal, para el medio ambiente, Ok. para la producción o la instalación. Y obviamente, por ejemplo, la matriz de riesgos de Pemex es muy, por su Extensa, nivel, amplia. es muy amplia, ¿sí? Es una matriz, nosotros le decimos que es una matriz de 6x6. Tenemos otros clientes que administran, por ejemplo, la parte de seguridad, administran la parte de reputación, por ejemplo, ¿no? O Ok. sea, ¿qué Interesante. tanto eso va a causar la pérdida de la imagen? ¿Por qué? Porque estas empresas dicen, ¿sabes qué? Es que yo cotizo en bolsa y en bolsa nadie se quiere asociar con una empresa que se accidenta, que tiene una mala imagen La ante la exposición muy gente, alta. de la sociedad, sí, exactamente. Entonces, empiezan a manejar ese tipos todos esos aspectos, la parte de seguridad, security, Ya. y cómo les afectan, también los identifican, los administran, gestionan y hacen toda una serie de acciones para minimizar esos impactos. Por las Este, operaciones, por las zonas de remotas donde estamos operando, donde sí, se operan, ajá. que es, Por ejemplo, es muy diferente un análisis de riesgo en la parte, en la región, como te decía, en la región sur, porque tenemos los sindicatos, tienes que trabajar con el tema de sindicatos, ujú, tienes que entender cómo funcionan, esa dinámica. y hay un actor muy importante de la parte de la gestoría, ¿no? Quien hace ese control de daños, digámoslo así, Sí, y asegura la continuidad operativa. ya. Y por ejemplo, en el norte, pues tienes lo que es en el norte de Veracruz, por ejemplo. En Veracruz Puerto, lo que es la región de Veracruz, toda esa parte, y el norte, pues no existen ya de ahí los sindicatos, ¿no? Ujú. Tienes otra gestión, tienes que Tiene hacer otras otra, exposiciones. exactamente. Y en el Ujú, norte, pues ya en el norte del país, lo que es Tamaulipas, etcétera, en Nuevo León, Coahuila, tienes otros fenómenos que suceden y que tienes que también que administrar, ¿no? correcto. Entonces, van distribuidos mucho por la zona geográfica, por el tipo de industria, por el tipo de... Y todos esos riesgos nosotros los hemos tenido la oportunidad de evaluar, Ya. son diferentes áreas, ¿no? En algún momento hemos evaluado para la industria de embutidos, Ajá. Ok. jamón, salchicha y eso. Ya. Ajá, o sea, porque ellos usan gas, ¿no? Usan gas hicieron el cambio Los procesos sí, a, de a sus gas natural. procesos a gas natural. Ok. Entonces, pues hicimos su análisis de sus ductos y todo eso. Y y diversos otros, ¿no? Que hemos tenido la oportunidad de trabajar. Pero la visión el tema del riesgo es muy amplio y Sí. aparte, pues también hay otra serie de situaciones, por ejemplo, lo que es la seguridad funcional, la determinación de tus niveles de SIL, o sea, diferentes, Sí, pues, dependiendo, como dices, de la industria, y niveles, sí. de los procesos, el tipo de no sé, compañía o la exposición o el impacto, las dimensiones, la zona geográfica, ¿no? Hay muchas variables que impactan, ¿no? En una consideración o un análisis, ¿no? De esta naturaleza, ¿no? De los riesgos. Yo creo que acá el mensaje con la comunidad, por de alguna forma, es que tomen un ejercicio de valorar sus actividades, ¿no? Con alguna metodología, que los ayude justamente a ponderar estas circunstancias que les pueden impactar y a su vez implementar sus planes de mitigación. Sí, claro, es muy importante. De hecho, cuando tú lo llevas a tu vida, es parte. O sea, también tenemos los riesgos financieros, ¿no? Obviamente, Eso es ¿no? otro, O eso es sea, otro. que ese es otro Sí. sector, otro boleto, digámoslo Otro así. elemento, sí, otro Otro elemento, elemento. otro Sí, elemento. sí, sí, totalmente y completamente diferente. Muchos dicen, evalúas riesgos financieros. No, nosotros, Sí, en ¿no? ese sentido sí, porque ya es No, son otro tipo de riesgos materias. legales, riesgos Sí, 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 sí. de propiedad intelectual, riesgos de comerciales, hay ya una sinfín si vamos evaluando toda la cadena, evidentemente cada uno con su perspectiva o su especialidad, ¿no? Pero sí hay que tenerlo en consideración, ¿no? Hay que tenerlo en consideración justamente para irlos mitigando. Mi Mike.
Traemos, yo creo que este tema nos da como, pero para un No, cafecito y sí, para más. sí, 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 sí. Da para más, pero quería decirte, quería preguntarte también para la comunidad, ¿qué recomendación le haces a los chavos, a los jóvenes que quieren ahí incursionar en este mundo desde tu perspectiva y de tu experiencia como un profesional empleado y también como un emprendedor, empresario dentro del sector de los hidrocarburos? Bueno, fíjate que yo tuve la oportunidad desde que salí de la escuela. Yo soy egresado del Tecnológico Nacional de México, también con el campus Cerro Azul. Ok. Y es una zona petrolera. Eh, alguna ocasión platicando con uno de mis maestros le decía, oiga, o sea, cuál era el rumbo, ¿no? Que había, empiezas a tomar a preguntar, a tratar de tomar esas mentorías. Ujú, Y me decía, fíjate que hay un tema de consultoría, donde pues te puedes desarrollar, ¿no? En su ujú. momento. Y yo dije, bueno, lo analicé, lo estuve viendo, intenté hacer algunas cosas con lo que es la parte de calidad y todo eso, pero dije, bueno, creo que tengo que aprender dentro del sector, dentro de alguna industria, tengo que aprender y vivir sobre todo ese tipo de situaciones. Ujú. Entonces, dije, en determinado plazo me voy a enfocar en determinar, en dar ese salto, ¿no? De Salto. empleado a hacer una consultoría, sobre todo a hacer una consultoría. Ese mentor me dejó esa semillita ahí y Ok. se quedó, y se quedó, y se quedó. Y desde ahí dije, bueno, mi enfoque fue a aprender, a involucrarme, a conocer más de sistemas de gestión, de calidad, de los procesos, de cada una de las metodologías que existen para realizar las actividades. Y es que de verdad que por ejemplo, en la industria, en el sector hidrocarburos es tremendo lo que existe, lo que siempre estás aprendiendo. No paras. Y obviamente hay otros sectores, ¿no? Como decías, hacer de la minería, etcétera. Sí, Y también es muy bonito. Tienes un gran campo, ¿no? ujú, Pero te digo, en ese sentido, pues 12 13 años nos fuimos un poquito más pero creo que es muy completo mi perfil, ujú. hablo mucho en nuestro perfil o en mi perfil, se hizo muy integral, como te decía al principio. Hay que aprovechar, yo lo que le diría a los jóvenes es aprovechen las oportunidades que se presentan. Nosotros en algún punto hicimos una campaña para formar profesionales. Chavos, jóvenes. Formamos, y de hecho de ahí surgieron, tenemos tres personas, Ok. tres ingenieros, grandes ingenieros que trabajan con nosotros y que se les ofreció un programa de capacitación de 3 meses, donde nosotros les dimos todos los cursos, la formación, les dimos todo ese know-how Ujú. que ya traemos y de verdad que ha sido bastante, Fructífero. bastante, ¿cómo te diré? Ha aportado mucho, ¿no? O Ok. sea, ha Mucho valor sido por ello. de mucho valor, exacto. Ha sido de bastante valor para la empresa, para la consultoría. Se han hecho de la confianza de todo el equipo y por su labor, ¿no? Creo que hay que formarlo. También nosotros tenemos esa idea de formación, de capacitación, de desarrollo. Nos falta todavía con ellos seguir trabajando. Dicen, oye, pero no te da miedo que se vayan, ¿no? A mí me daría miedo que se quedaran, porque digo, la intención es formarlos, pues el tiempo, si ellos se quieren quedar y el tiempo que ellos se quieran quedar, pues es bienvenido, Robustecerlos. pero Sí, cumplimos con esa misión, ¿no? De robustecer. formar ese tipo de personal que pueda, pues, aportar dentro de la industria u otras industrias y ser ese factor de cambio, ¿no? De cambio, ¿no? Nos queda esa, pues ese mensaje, mi Mike,
tenemos esa responsabilidad también de seguir formando chavos profesionales de nuestra labor con estos 10, 15, 20, 30 años que tengamos de experiencia, transmitir ese conocimiento a los jóvenes y seguir robusteciendo desde nuestra trinchera, justamente regresando eso que a nosotros el mundo, la industria nos ha compartido y a su vez retornando un poco eso de conocimiento y valor a los nuevos jóvenes, a los nuevos profesionales, mi Mike. Sí, ya ves que tú también estabas con un programa de formación, ¿no? Para Sí, la sí, sí, parte de justamente para robustecer la cadena de suministros, justamente ahí estamos, ahí gracias a Dios, echándole trancazos. Mi Mike, todo. estuve más que encantado de la vida de platicar contigo, el tema da para más, da para seguirlo y No, quizás sí. con una segunda charla, y agradecerte el espacio, agradecerte tu tiempo y tu No, no, al contrario, a ti disposición por la para invitación. Ya he compartir. visto que has tenido ya grandes invitados y digo, ay, a ver qué platicamos con Wilson. Va, buenísimo, ahí seguimos, ahí seguimos. Mike, un fuerte Gracias, Wilson. abrazo y estamos al habla. Igualmente, Espero cuídate saludarte mucho. pronto. Estamos pendientes. Hasta luego. Mike, abrazo.